¿Cuáles serían tus tres principales propuestas para la atención específica de más de 20 millones de personas con discapacidad? Uno, la discapacidad no es un problema, el problema son todas las barreras que enfrentan. Entonces, quitar barreras físicas, quitar barreras de lenguaje y también barreras de actitudes, que a veces esas son las más complicadas. La segunda, pues obviamente una educación. Lo que yo he aprendido todo este tiempo es que la educación que necesitamos tiene que ser muy focalizada. Cada comunidad tiene necesidades específicas. Niños sordos reclaman tener una atención muy específica porque si lo vemos en una escuela pública general no están logrando aprender español. Los niños ciegos, pues obviamente ellos sí podrían estar en una escuela más regular, más incluyente, diría yo. Y una comunidad muy específica son los niños con autismo, porque hay diferentes niveles de autismo. Entonces, lo primero que tenemos que es como detectar que se tiene autismo, qué nivel, y ahí me gusta mucho trabajar con el municipio en una educación para niños con autismo, porque cuando el autismo es muy complicado, pues se requiere una atención diferente. Entonces, como te das cuenta, y niños con síndrome de Down pueden ir a una escuela mucho más incluyente. Creo que en ese caso hay más conocimiento del tema. Entonces, educación. Y tercer tema, trabajo. El día que una persona con discapacidad tenga un trabajo igual de pagado que una persona sin discapacidad, entonces vamos a decir que hemos llegado a una verdadera igualdad. Entonces, te diría yo, inclusión, quitar barreras. 2, educación. Trabajo, salud también. Ok. El Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el CONADIS, no ha publicado su programa nacional a la fecha ni se ha designado desde 2018 una persona titular que lo dirijas. De llegar a la presidencia, ¿cuál sería el futuro de CONADIS? Pues yo fortalecería ambas instituciones, la CONAPRED, creo que ahora es COPRED, y el CONADIS. Definitivamente, como presidenta, el tema de las personas con discapacidad será una prioridad importante y tiene que estar dentro de pues estas facultades que tiene el presidente de reunirse en los consejos o en las juntas de gobierno, donde realmente tú participes en la toma de decisiones de políticas públicas. Este es uno que me preocupa mucho, las personas con discapacidad. Otro son las víctimas, que también pareciera que están súper abandonados. Y esas instituciones hay que fortalecerlas, pero sobre todo que la presidenta las presida, para que realmente se muevan los secretarios y haya acciones específicas. Así es, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad establece responsabilidades para todas las secretarías. ¿Tú encabezarías esas reuniones entonces? Yo encabezaría para hacer una política de transversalidad, lo logré con pueblos indígenas y la verdad es que fue muy exitosa. Hay que hacerlo para las personas con discapacidad con esa fuerza, con la fuerza de la presidenta. Ok. Según el compendio estadístico del sector no lucrativo de CEMEFI, de las más de 48,000 organizaciones de la sociedad civil que existen en el país, un tercio, 27.9, trabajan con y para personas con discapacidad. Un tercio. ¿Cómo será la relación con ellos y con ellas, con la sociedad civil? Pues volver a confiar en la sociedad civil. Este gobierno lo que hizo fue hacerlas a un lado, diciendo que eran corruptas, que no hacían un trabajo. No, hombre, hacen un trabajo impresionante, porque a diferencia de lo que hace el gobierno, estas organizaciones le ponen corazón. Muchas de la iglesia, tanto de la iglesia católica, protestante, evangélica, en fin, cristiana. De la comunidad judía también. La comunidad judía. Y ellos, como estamos en un estado laico, pues no quieres reconocer, dándoles la posibilidad de deducir ese recurso que te dan. En fin, creo que hay que revisar muy bien la participación de todos, pero entre más sociedad civil, me parece que las personas con discapacidad tienen una mejor atención en ciertos temas. Obviamente la política pública en educación, salud, empleo, no te puedes hacer un lado, pero yo apoyaría muchísimo más a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Pensarías en dar más deducibilidad de impuestos a las personas, absolutamente, a las organizaciones? Es lo que estoy diciendo. Okay. Ampliar la deducibilidad de impuestos. Okay. Hay 16.5% de la población en México con discapacidad, y así como se logró tener una representación paritaria de género, ¿cuántas personas con discapacidad tendrías tú en tu gabinete legal y ampliado, y cuántas hoy hay en tu equipo de campaña?
Pues mira, la verdad de las cosas es que hay muchas formas de discapacidad que no se reconocen. La de enfermedades, la psicológica. Sí, la psicosocial. La psicosocial, que es una manera de depresión. Pues yo seguramente en mi equipo debo de tener varios que no están identificados de entrada. Está una chica con una discapacidad psicomotora que necesitamos. Está una niña con sordera, una niña sorda, pero sí creo que todavía falta más gente en mi equipo representado de otras discapacidades. Sí, 6 o 7 de cada 10 discapacidades no son visibles, Xochitl. Es lo que digo. Y la más importante es la de las enfermedades psicosociales, que hay una negación como para tenerla. Y un estigma. Hay también. un estigma porque no lo quieres aceptar y piensas que es algo malo. Lo malo es no hacerlo público. Por eso para mí la salud mental va a ser un tema fundamental en mi gobierno. Consultas por internet para muchísimos jóvenes que lo demandaron, y a mí me impresionó muchísimo que en un evento que tuve en una universidad privada, de 600 preguntas, 300 tenían que ver con salud emocional. Impresionante. Entonces sí es un tema. ¿Alguien en tu gabinete? Sí, por supuesto. Con discapacidad. Va a haber una persona con discapacidad en mi gabinete, no hay duda. Ok. Además de las pensiones. Pero que no sea ante estas discapacidades como las que están con algunos diputados. Te sientas un día en la silla de ruedas y ya eres una persona con discapacidad. Creo que eso también es una tomada de pelo. Así es, hay candidatos impostores, Xochitl. Totalmente, totalmente. Eso es patético. No, tiene que ser alguien que realmente viva todos los días lo que significa la discapacidad. Ok. Además de las pensiones, que ya están establecidas en la Constitución y que benefician solamente 1.5 millones de personas con discapacidad, ¿cuáles son tus propuestas para garantizar los siguientes derechos? Y aquí te voy a pedir cómo. 1, la accesibilidad universal, física y a la información. Ahí yo soy autora de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y hay un fondo para la movilidad y la seguridad vial. Ese fondo es indispensable porque hay que hacer un montón de adecuaciones físicas y hay que hacerlas universales, porque en un municipio es una cosa, en otro es otra. O sea, tratar de hacer un sistema universal de accesibilidad, pero darle recursos a los municipios, que concursen por recursos a los municipios para hacer cruces seguros, para hacer banquetas en buen estado, para todo lo que tenga que ver con la movilidad. Fondo Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, porque las personas con discapacidad sufren mucho pues estos accidentes por no tener la accesibilidad como se debe de tener. Entonces, esa sería la propuesta. Y a la información, Xochitl, que vivimos cada vez más en e-gobiernos, ¿no? Tú eres una persona que pues tienes una empresa en tecnología. Solamente el 1% de las páginas web en México son accesibles. De hecho, tu página no es accesible para personas con discapacidad visual, ¿no? Es un tema de recursos, hay que ponerlos. Yo creo que en este Fondo Nacional de Accesibilidad no solo es la accesibilidad física, es la accesibilidad de comunicación, y también trabajar pues para quitar muchos estigmas que hay sobre las personas con discapacidad. Y eso es un tema educativo, porque también ellos sufren esta falta de acceso porque hay un prejuicio de entrada. Entonces tenemos que quitar prejuicios, y ahí yo creo que la CONAPRED estaba haciendo un trabajo impresionante que desafortunadamente se dejó de hacer. Entonces, trabajar con CONAPRED para quitar todo este tipo de estigma que se ha generado en la sociedad. Yo lo viví como persona indígena cuando llego a esta ciudad, y bueno, lo siguen viviendo la comunidad LGBTIQ+, la comunidad de personas con discapacidad, los migrantes, en fin. Pero bueno, de llegar al gobierno, ¿todas las páginas de los gobiernos serían accesibles? Las del gobierno federal, sí. Sí. Y pues dar recursos a los municipios, y ellos van a decidir dónde quieren poner el dinero. Puede ser en accesibilidad física o tecnológica, pero todas son necesarias. Entonces, lo importante es empezar a avanzar. Y quizá la más importante en un principio, la más sencilla, es la tecnológica, la que menos dinero te puede costar. La física pues tiene que ser miles de banquetas, miles de rampas, miles de cruces, pero la tecnológica creo que podríamos poner un monto 80-20 a lo mejor. 80-20. 80-20 la infraestructura física, que es la más cara, y un 20% tecnológica, pero ya ir etiquetado desde un principio.
¿informarías tú siempre con un intérprete en lengua de señas mexicanas de ganar? Sí. Okay. Ahora, hablemos de inclusión laboral. Ya nos dijiste que lo impulsarías como uno de tus 3, pero ¿cómo, Xochitl? ¿A través de una cuota? ¿A través de deducciones fiscales? Lo primero es la preparación de las personas con discapacidad. O sea, que no lo vean como capacitista, ¿no? O sea, como, ay, pues sí, pobrecitos, les vamos a dar un espacio. No, que realmente las empresas sepan que las personas con discapacidad tienen talentos y capacidades al igual que una persona que no sufre discapacidad. Entonces eso para mí sería lo más importante, pero bueno, acompañado de incentivos fiscales. Por lo tanto, mi trabajo sería lograr esas capacidades de las personas que tienen discapacidad para que no haya ningún pero de que, bueno, pues no tienes el mismo talento. No, en igualdad de circunstancias estoy igual. Lo único que pasa es que no puedo caminar, pero mi talento, mi capacidad física, mental, pues es plena. Y sí dar incentivos fiscales para que las empresas lo hagan de una manera más rápida. Y yo estoy segura que cuando las empresas descubran el talento que hay, ellas mismas van a demandar más personas con discapacidad en ciertas áreas. ¿Qué incentivos fiscales? ¿De qué manera? Pues en la nómina, seguramente en el ISR, dependiendo del número de personas que haya con alguna discapacidad también, que sea aprobada, que no vayan a usar esto para hacer trampa. Y ahí es donde las organizaciones de la sociedad civil pueden participar de manera plena. A mí me encantaría muchísimo que las organizaciones pudieran hacer este tipo de verificación de que las empresas realmente están cumpliendo. ¿Qué porcentaje? ¿Tienes calculado algún porcentaje de deducibilidad del impuesto sobre la nómina del ISR? Pues mira, podría ser sobre el impuesto de la nómina, por ejemplo, de entrada podríamos subir el monto de las personas con discapacidad para que no paguen ISR. Esa sería una buena opción. Que no paguen, cero. No, ahorita no van a pagar a partir de 15,000 pesos hacia abajo. Pero podríamos pensar que las personas con discapacidad que ganen menos de 20,000 pesos no paguen ISR, por ejemplo. ¿Y sobre la nómina? Y sobre la nómina le toca a la ciudad, a los gobiernos locales. Okay. Ellos lo tendrían que hacer. A mí solo me tocaría el ISR de las empresas. Ok. Ya trazaste un poco lo de educación inclusiva, Xochitl. Pero ¿cómo desatorar? La mitad de las personas con discapacidad en edad escolar no van a la escuela, a ningún tipo de escuela. Primero, sí tenemos que hacer un trabajo con las familias. Obligar a las familias a que manden a sus hijos a escuelas. El tema es que, ¿a qué escuelas? Te digo, me he encontrado muchos casos de autismo donde mandan a sus hijos a las escuelas y se los acaban regresando a casa porque le dicen aquí no es guardería. Porque no son las escuelas que se deben de tener para personas con autismo. Entonces es muy fácil decirle a los papás, mándala, sí, pero ¿a dónde? Entonces hay que hacer una red escolar importante como una política pública para que los papás puedan mandar a sus hijos aquí. Las mismas estancias infantiles tienen que estar totalmente adaptadas para niños con discapacidad. Tienes que ponerle recursos a los SECAM, que hoy se los has quitado, y yo veo a los SECAM como un complemento educativo por la tarde. Para los niños, a lo mejor los niños con sordera podrían ir a las escuelas regulares y por la tarde podrían tomar clases de español en estos SECAMs que hoy están muy abandonados. Creo que antes de atreverme a dar una respuesta concreta, yo haría un trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y diseñaríamos la estrategia educativa para personas con discapacidad, pero la voluntad la hay. La voluntad de que haya recursos públicos para este tema, toda. ¿Cómo hacerlo? Creo que hay que hacerlo con los especialistas. Y que incluye educación superior, ¿cierto? Porque todo el mundo dice niños con discapacidad, pero también hay aquellos que ya saltaron esa barrera y no pueden entrar. Me encantó estar en la UDG, por ejemplo, donde hay todo un tema de inclusión para estudiantes de educación superior. Pero hay que darle recursos a las universidades, porque sí te requiere un esfuerzo adicional por parte de las universidades para hacer esto. Y pues hoy no le estás dotando de los recursos, entonces pues las universidades ponen el dinero pues en otras áreas. Entonces, en todos los temas yo diría, así como estoy hablando de este Fondo Nacional de Movilidad, va un 20% para los portales para hacerlos incluyentes,
pues también tendrías que decir a las universidades, de este presupuesto que te estoy dando, pues a lo mejor el 3% lo tienes que enfocar a fortalecer a las personas con discapacidad para que tengan una plena inclusión. Acceso a la justicia, Xóchitl. Si cuesta trabajo que cualquier mexicano o mexicana acceda a la justicia, las personas con discapacidad más, por falta de instalaciones accesibles, pero también de sensibilización de los procuradores de justicia, de toda la cadena de justicia, falta de intérpretes en lengua de señas mexicana, de ajustes razonables. En general, el tema de la violencia va a ser un tema para mí importantísimo. La manera que voy a atender el tema de la violencia va a ser en el orden municipal. Por eso para mí es muy importante las policías municipales. Cuando tú hiciste policías estatales, de aquí a que llega un policía estatal a atender un tema de violencia de una mujer, no hombre, va a tardar horas. Entonces, todos los alcaldes voy a tener un esquema, nuevamente, de módulos de atención a la violencia hacia las mujeres. Y ahí mismo tiene que haber una atención a las personas con discapacidad. No es lo mismo una persona que es sorda, una persona que es ciega, una persona que tiene autismo intelectual, cómo enfrenta la violencia que una persona que no la tiene. Entonces tiene que haber en ese equipo del alcalde personas que tengan esa especialización para atender la violencia en personas con discapacidad. Yo vivo muy de cerca el tema de la discapacidad auditiva o de sordera con los 2 nietos de mi trabajador del hogar, y nos preocupa mucho su nieta de 18 años. Nos preocupa mucho cómo enfrenta la violencia en el transporte público, y pues le tenemos que estar dando cierta educación muy específica a ella de qué cosas no debe de aceptar en el transporte público como persona sorda. Híjole, es un trabajo bien dedicado que tendríamos que hacer en los municipios con los alcaldes, pero yo creo que es en los municipios y tienes que etiquetarle recursos a los municipios para temas de violencia, pero específicamente para temas de violencia a mujeres indígenas y personas con discapacidad, porque se tienen que abordar de una manera distinta. Claro, pero también el resto del acceso a la justicia, ¿no? De llegar a la... bueno, eso es para prevenir. Sí. Y luego, ya en caso de que haya sido violentada, tenemos que tener un acompañamiento con abogadas, con médicas legistas, con psicólogas, con trabajadoras sociales para que tengan acceso a la justicia. Y acceso a la justicia no solamente por violencia, sino por cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ahora vamos al tema de la justicia en general, pues es tener acceso a salud, acceso a educación, acceso a un empleo, acceso pues a tus derechos. Yo me supongo que cuando hablas de justicia es el ejercicio pleno de todos tus derechos como ser humano. Así es. Y bueno, ya contestaste un poco la atención para mujeres e infancias con discapacidad, pero son los más vulnerables. Por supuesto, y yo me llegué a enterar de casos terribles en regiones marginadas, donde tener un niño con discapacidad volvió un problema para la familia, para moverse, por ejemplo, en la zona tarahumara, las personas tienen que caminar horas cuando pasan del verano al invierno. ¿Por qué? Porque el verano es caliente y el invierno es frío. Imagínate cómo mover un niño con discapacidad en la sierra, en la montaña. Entonces es muy, muy complicado. Tenemos que empezar a pensar en espacios accesibles para estas personas. La pregunta concreta sería la atención a mujeres y niños con discapacidad. No solamente en temas de violencia, sino, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, Xóchitl. Se niega, se piensa que las mujeres con discapacidad no son madres y no tienen sexo, Xóchitl. No, bueno, pues es que eso debe ser parte del trabajo educativo. Tiene que haber una formación educativa en todo el tema de la sexualidad. Yo te voy a contar una historia que quizás es de las cosas que a mí más me han impactado en mi vida. Una niña cuadraplégica, una joven cuadraplégica, que había sido violada por su padrastro con un bebé al lado. Y la niña no podía hablar, no podía comunicarse, pero sí había sido mamá. Claro. O sea, ¿cómo pudo haber alguien que no anticipara que esa niña podía embarazarse y protegerla? Me supongo que a eso te refieres. Sí. Tenemos que proteger, tenemos que educar, tenemos que entender estas realidades que son distintas y acompañar.
Para mí, el Sistema Nacional de Cuidados es la clave de una política diferenciada. No solo estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, todo un sistema de cuidados para niños y personas con discapacidad, diferente, especial. Y también hay que diseñarlo con los especialistas. ¿Qué tenemos que hacer en materia de cada una de las discapacidades y cómo las vamos a atender? Eso implica un enorme gasto público. Yo sé que lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del mundo, porque van a decir de dónde va a salir el dinero. Pero yo le preguntaría a los mexicanos, ¿quieren poner su dinero en una refinería o en personas? Yo lo quiero poner en personas. ¿Quieren poner su dinero en una obra faraónica de un tren o en las personas con discapacidad? Yo lo pongo en las personas con discapacidad, en los niños, en las mujeres, en la prevención de la violencia. Mi política pública va a ser la salud pública, la seguridad pública. Para mí esto va a ser la prioridad, no las obras faraónicas. De una vez lo anticipo porque todo esto que estoy planteando requiere recursos. Y hoy lo que no se ha puesto son los recursos en estos temas. No se ven como prioritarios. Yo sí los voy a ver como prioritarios. También las personas mayores, Xochitl. Las personas mayores, muchas de ellas tienen discapacidad y todos vamos hacia la discapacidad por vivir cada vez más años. Y también hay que plantearse un sistema no solo de cuidados, sino de apoyos. Yo no me imagino a Xochitl siendo una persona mayor diciendo que te digan cómo te van a cuidar. Tú algo tendrás que decir al respecto de cómo quieres que esto sea, ¿no? Yo creo que la participación siempre de todas las personas en la toma de decisiones pues, es absoluta, hay que escuchar. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Yo en mi discurso del domingo decía, no voy a ser una mujer que va a hablar. Soy una mujer que va a escuchar y entonces resolver. Entonces, en el tema, yo entiendo la discapacidad como algo que te sucede cuando empiezas a tener barreras, ¿no? Entonces tú hoy puedes ser una persona que se desplaza, yo subo o bajo, pero en el momento en que tengo un problema de cadera, pues ya me volví una persona con discapacidad, porque mi primera barrera va a ser cómo me desplazo, y eso es todo un tema. Los adultos mayores, pues obviamente yo he pensado en un sistema de cuidados distinto, casas de día, donde tú puedas llegar y decidir si quieres hacer actividades físicas porque no tienes ningún problema de una discapacidad, o puedes pasar el día leyendo o teniendo música. O sea, creo que estas escuelas de la vida que tenemos en la Miguel Hidalgo, en la Universidad de la Vida, es algo muy interesante. Pero también estos centros de rehabilitación locales, que son una maravilla, porque no son centros de rehabilitación que te queden a 20 kilómetros, sino que estén prácticamente en tu colonia, porque la principal problema de los adultos mayores son las fracturas de cadera. Son fracturas en general y requieren una enorme rehabilitación, y yo creo que muchos se quedan en la cama de por vida porque nadie los rehabilitó. Entonces yo pensaría en dos cosas: casas de día, centros de rehabilitación, y también puede ser que venga una enfermera a tu casa 2 veces a la semana a bañarte, a revisarte tus medicamentos, que te estés tomando todo bien, y eso es también algo que tú decides permanecer en tu casa. Entonces yo creo que más bien ahí hay que escuchar y apoyar. Logos de CEMEFI, CONFE, COPESOR, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Orgullo Loco, Movimiento de Personas con Discapacidad, yo también. Medio Aliado, Organización Editorial Mexicana.